Bienvenidos a nuestra clase de Teología Sistemática 1. Mi nombre es Gerardo Alfaro, para aquellos que no me conocen. Algunos de ustedes ya han estado conmigo en algunas clases y no tengo mayor cosa que actualizarles, a no ser que hace unos días me convertí en abuelo por tercera vez. Soy salvadoreño, como muchos saben, de origen. Trabajado en el Seminario Teológico Centroamericano de Guatemala por casi 20 años y luego el Señor, alrededor de unos 12 años, un poco más de 12 años, me trajo a trabajar con el Southwestern Baptist Theological Seminary, en donde he estado enseñando teología sistemática, he estado enseñando historia eclesiástica, predicación, y además funciono como director del programa de maestría en español. Es un gusto estar con ustedes, hermanos. Va a ser un deleite compartir con ustedes en esta clase. Es la primera de 3 clases de teología sistemática. Y como en cada semana espero hacer, voy a estarles proveyendo un corto video de lo esencial de la semana. Algunas cosas van a ir de la mano con las lecturas que están haciendo, otras quizás van a centrarse en algunas cosas que particularmente a mí me interesan dentro de la teología sistemática. La teología sistemática, como ustedes saben, es una manera de ordenar lógica y cronológicamente a veces las enseñanzas de las escrituras. La teología cristiana puede ordenarse de varias formas, pero la teología sistemática contemporánea frecuentemente divide la teología sistemática en 10 categorías más o menos. Algunos teólogos hacen una diferenciación un poco paralela a esta, diferente a esta, pero en general se considera que hay 10 categorías de la teología sistemática con las que normalmente al estudiar esta disciplina uno tiene que tratar. Dependiendo del lugar en donde usted estudie, la teología sistemática comienza con el área de bibliología y continúa hasta la doctrina de las últimas cosas. Se comienza con el área de bibliología, por lo menos aquellos que así comienzan la teología sistemática. Ustedes deben saber que hay teologías sistemáticas evangélicas, protestantes, que comienzan más bien con una descripción o una discusión epistemológica de cómo es que conocemos a Dios, y después de la descripción de estas enseñanzas sobre cómo conocemos a Dios, se pasa luego a la doctrina de la Escritura. Ambas maneras de hacerlo tienen sus virtudes y tienen sus vacíos. Aquí comenzamos con la teología sistemática, que toma en cuenta la Escritura en primer lugar y luego se pasa a la doctrina de Dios, que incluyen las doctrinas de la Trinidad y la doctrina de la teología propia, y a partir de eso se sigue con las demás categorías. Y la razón fundamental por la que se estudia en esta clase la doctrina de las Escrituras en primer lugar es porque se entiende que la autoridad de donde sacamos la información crucial para nuestro conocimiento de Dios, del Espíritu, de Cristo, de la creación, de todos los seres creados, etc., proviene principalmente y supremamente de la Escritura. Más adelante, en la medida en que avancemos en nuestro estudio de la Escritura, hablaremos de la definición de sola Escritura como el criterio fundamental, primario, supremo, por la que mi teología debe ser entendida y juzgada. En este breve video, pues solamente quiero introducirme a mí, invitarlos a que tomen el tiempo suficiente para hacer sus lecturas. El lugar en el que ustedes están, en esta plataforma de Blackboard, contiene
a un lado, el lado derecho de sus, perdón, el lado izquierdo de sus pantallas, contiene unas columnas en donde aparecen ciertas ventanas en las que usted va a encontrar los documentos y va a encontrar el calendario y va a encontrar también los lugares donde colocar sus tareas. Frecuentemente es importante aprender no solo del profesor, sino también de sus compañeros. Algunos de ellos ya tienen mayor experiencia que usted en manejar el salón de clases y quizás puedan ayudarle a veces hasta mejor que el profesor o que sus asistentes. Así es que hemos provisto para ustedes un lugar dentro de la página para que ustedes mismos se hagan preguntas y traten de contestarlas. Si en dado caso por alguna razón no se pueden contestar, entonces sería más factible que usted le preguntara a los asistentes del profesor y finalmente a este servidor de ustedes. El sumario que tienen en la página es un sumario bastante sencillo que explica la naturaleza de esta clase, el contenido central de la clase. En esencia, Teología Sistemática 1 es doctrina de la Escritura. La doctrina de la Escritura que incluye la discusión sobre la naturaleza de la teología, las ramas de la teología, las definiciones de la teología, algunas discusiones sobre los representantes mayores de la teología, dentro de las ramas de la teología sistemática, de la teología bíblica y de la teología histórica. La clase está diseñada para hablar de la teología de la escritura, entonces. Dentro de la teología de la escritura son valiosas las áreas de la revelación, qué es la revelación, cuáles son las áreas de la revelación, qué entendemos por revelación, cuál es la naturaleza de la revelación en sí misma. En la medida que avanzamos, como se darán cuenta, miraremos algunos aspectos sobre esto y las diferencias que algunas teologías mantienen con la teología evangélica conservadora. La teología de la revelación también se ve acompañada por la teología de la inspiración de la escritura. El hecho de que la misma escritura pretende, clama, reclama para sí ser inspirada por Dios. ¿En qué consiste esa inspiración? Es algo que también basamos y tratamos de basar en nuestro entendimiento de lo que el mismo texto bíblico nos dice. A la doctrina de la inspiración se le une como consecuencia, corolario lógico, la doctrina de la inerrancia de la escritura. Y aun cuando pareciera algo prácticamente axiomático pasar de la doctrina de la inspiración a la doctrina de la inerrancia, ustedes se darán cuenta que no siempre es así. Existe toda una discusión sobre la naturaleza de la inerrancia, qué significa esto de que la Biblia no tenga error y cómo lo interpreto. Existen dos extremos tremendamente, digamos así, perjudiciales para la iglesia que debemos evitar y debemos seguir más de cerca lo que la escritura nos dice sobre su naturaleza inerrante. Vamos a hablar de eso también. Después de la inerrancia aparecen otras doctrinas también importantes como la doctrina de la iluminación, la doctrina de la canonicidad de la escritura y por supuesto también incluimos al final algo de la interpretación, aunque la clase no es sobre interpretación, hay una clase específica sobre la interpretación bíblica. En esta clase de teología sistemática no podemos abandonarla sin mencionar algunos criterios fundamentales para la interpretación bíblica que a veces se pasan por alto. La discusión hermenéutica también es parte de la teología. Las decisiones hermenéuticas que a veces se toman ingenuamente se deben con frecuencia a que se ignora la discusión teológica y filosófica que hay en toda decisión de interpretación. Muy bien, entonces con ustedes ahí el sumario. Yo quisiera que le dieran una leída a profundidad, que lo leyeran detenidamente, profundamente, ojalá pudieran leer este sumario un par de veces, 2 o 3 veces,
Durante mis años de profesor de teología en especial, me he dado cuenta que muchos estudiantes simplemente no leen el sumario y parece que es algo demasiado técnico y ellos quieren entrar rápidamente en lo que tiene que ver con la materia sin ponerle atención al sumario. Y luego vienen las preguntas y luego vienen las complejidades de cómo hago ciertas cosas, que cuándo hago ciertas cosas, y estas complejidades y preguntas a veces se hubieran podido resolver si usted hubiera leído con detención el sumario. Ustedes se encuentran después de la definición de la clase, de lo que incluye la clase, hay algunos objetivos de la materia que se presentan ahí como importantes. Yo no voy a tomar tiempo para hablar de ellos en este momento, quizás más adelante hablemos de algunas cosas relevantes a esos objetivos. Quizás solo para mencionar uno importante es la necesidad que tenemos de vencer, en especial dentro del mundo hispanoamericano, hispanoparlante, esa dicotomía que hacemos entre teoría y práctica. Parece que los latinoamericanos, se nos dice, somos más inclinados a la práctica, no nos gusta la teoría, no nos gusta la lectura, no nos gusta la letra por sí mismo. Esa es una falsa dicotomía en realidad. Usted no se tiene que concentrar en uno de los extremos para estar bien. En realidad, el hombre sabio es aquel, de acuerdo con la escritura, es aquel que conoce de Dios, conoce a Dios eh, a través de otros y no solamente con base en su propia experiencia. Entonces, una de los metas del curso, de la clase, sería que todos venciéramos ese tipo de dicotomía que a veces manejamos y que nos hace tanto daño porque promueve entre nosotros la ignorancia bíblica, promueve la ignorancia teológica y conlleva, por supuesto, a los grandes errores que se cometen a veces al interpretar la escritura. Luego, después de esto, hay alguna descripción en su sumario de las lecturas que vamos a estar haciendo. Por favor, busque en su página el lugar en donde está la copia electrónica de la teología sistemática de Erickson, que es algo que usted puede leer. Le suplicamos que no comparta esta, esta copia en PDF. Se encuentra en internet, por supuesto, pero de ustedes como miembros de la clase, yo les pediría que no la compartan a otros. Esta es parte de lo que el seminario les está proveyendo como parte de su instrucción. Luego les hablo de algunos de los videos que ustedes van a tener que mirar junto con el video este cortito que normalmente hago cada semana para que ustedes y yo estemos en la misma página. Ustedes tienen ahí varios videos o varios enlaces hacia los videos, y estos enlaces también los va a encontrar, además de encontrarlos aquí en el sumario, los va a encontrar en una de las ventanas de la izquierda. La idea es que esos son enlaces en los que ustedes pueden pulsar y lo llevará a un video de YouTube en donde ustedes pueden mirar el video, o pueden copiar ese enlace y ponerlo en su navegador para mirar también el video. Por favor, lea, insisto, lea lo que yo requiero después de que usted mira el video. También les menciono aquí el asunto de los foros de discusión. Esta es una palabra que a mí no me gusta porque no pretendo, en primer lugar, que ustedes se pongan a discutir. Lo que necesito es que ustedes dialoguen. Y para dialogar, ahí tienen el número de foros que van a tener. He incluido 3 foros durante la clase. En el calendario pueden ustedes darse cuenta en dónde están ubicados. La idea es que ustedes dialoguen sobre esto, analicen lo que escriben, piensen lo que escriban, lean lo que sus compañeros hacen y traten de guardar un equilibrio en cuanto a lo que se dice de manera crítica y lo que se dice de manera laudatoria, ¿no? De manera de alabar a los demás. A veces encontramos extremos por todos lados. Algunos estudiantes tienen complejos de profesor y de profesor gruñón,
en el que está corrigiendo siempre a todo el mundo y sus compañeros no son la excepción. Y por supuesto eso puede causar algún malestar. Eso es por un lado. Por otro lado encontramos a aquel compañero que nada encuentra mal. Todos los escritos de sus compañeros son una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Son lo mejor que se ha escrito. Esos dos extremos queremos evitarlo. Por favor, yo espero de ustedes un análisis sincero, un análisis maduro, una crítica que vaya más allá de lo emocional o lo visceral, decimos, sino una crítica bien pensada y, si es posible, proveyendo la respuesta que ustedes preferirían a la que ha sido provista por su compañero o compañeros. El otro elemento importante del sumario son los cuestionarios. En realidad, lo que he hecho con los cuestionarios es evitar que ustedes tomen exámenes. No me gusta dar exámenes porque frecuentemente el estudiante lo que hace es estudiar para un examen, memorizar lo que tiene que memorizar y luego el día siguiente del examen no recuerda nada. El cuestionario evita eso. El cuestionario es usted pretendiendo ser profesor a base de las lecturas que está haciendo del libro de Erickson, sacando sus propias preguntas como si usted estuviera haciendo esas preguntas y colocando 4 respuestas, una de ellas siendo la correcta. Por favor, entonces, miren cuántos cuestionarios, dónde se deben colocar, cuándo se deben colocar. Finalmente, hay un proyecto individual que usted debe hacer, y aquí se les pide que escojan 2 de estos proyectos. Hay una serie de opciones ahí en la que se les presentan algunas posibilidades de hacer a veces revisiones de libros, una reseña del libro, una crítica de otra lectura. A veces se les pide también que haga una reseña o que elabore, por ejemplo, un PowerPoint con las vistas de alguna de las áreas de la doctrina, en este caso de la doctrina de la Escritura. Ahí están las 7 opciones que se les ponen, hermanos, con varias otras añadiduras ahí. En realidad son más de 7. El teólogo no tiene que ser un buen matemático, ¿verdad? Estoy leyendo aquí, en realidad son más de 7, son 8. Son 8 opciones. Una de esas opciones también incluye el mirar ciertos videos y evaluarlos de acuerdo a lo que le pedimos ahí. Las opciones que teníamos originalmente las ampliamos hasta que para que tuviera ustedes un poco de más variedad. Aquí hay unas que quizás, y por eso no las menciono con esas primeras 8, porque son opciones que requieren un poquito de más detenimiento. Parecerían fáciles, pero no lo son. La opción 9 a la 13, por ejemplo, le abre el campo a aquellos que pudieran tener cierta habilidad para la poesía y, en lugar de hacer una reseña bíblica, una reseña de un libro o alguno de los proyectos anteriores, quisiera escribir una poesía sobre las Escrituras. Quizás alguno de nosotros tenga la habilidad para la música, y dentro de eso podría pedírsele, como en el número 10, que usted evalúe un himno o una canción original, o que componga un himno o canción original. Mire el número 10, por favor. El número 11 incluye pintar o hacer una pintura con el tema de las Escrituras. Esto requiere mucha creatividad, pero si por ejemplo usted es un pintor recibiendo esta clase, quizás se les facilitaría, en lugar de analizar un libro, pintar un cuadro en el que destaca ciertas de las doctrinas que hemos estudiado dentro de la clase. Y así el 12 y el 13. El 12 trata con una novela. Puede escribir una novela corta si quiere,
Y luego también finalmente algo bastante sencillo pero bastante importante que requiere disciplina es la de leer diaria y completamente el Nuevo Testamento haciendo una especie de diario. Muy bien, hermano, básicamente eso es lo que tengo para ustedes en esta oportunidad. Eh, Quisiera pedirles otra vez que vuelvan a leer su sumario. Hay más aquí en el sumario que no he podido mencionar, obviamente, porque quiero mantener estos videos lo más corto posible a fin de que ustedes tengan todo el tiempo del mundo para estudiar y leer sus tareas semanales. Otra vez, espero verlos con otro video la siguiente semana. Cualquier cosa, cualquier duda sobre el sumario, no dude de escribirle a mis asistentes que se encuentran también sus correos electrónicos han sido colocados ahí. Si usted quiere puede copiarme también en mi correo las preguntas sobre eso y trataremos de responderle lo más pronto posible. Estamos pendientes, hermanos. Bienvenidos a la clase. Esperamos tener un semestre bendecido. Vayan con Dios.